Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? En el día de la fecha vamos a tener la novena clase del curso, brindada por Nidia Fretes, la ingeniera Nidia Fretes. Ahora Julián la va a presentar y ya Nidia va a arrancar con la clase. Así que bienvenidos a todos. Bien, buenos días a todos y todas. Como ya nos venía adelantando Ignacio, esta novena clase del curso va a estar a cargo de la ingeniera Nidia Frete, que ya desde hace algunos años está desarrollando su tesis doctoral aquí en el EMAC. Ella, Nidia, es ingeniera civil de la Facultad Regional Avellaneda de la UTN, también es docente allí, está desde hace algunos años, desde el 2016, dictando clases en lo que es la Cátedra de Tecnología de los Materiales, y aquí en el EMAC desarrolla sus trabajos a partir de una beca doctoral UTN que logró, que presentó contando con director, como director al doctor Hugo Bianchetto y como codirector al doctor Luis Del Bono, a quienes seguramente ya todos conocen o han escuchado nombrar en todas estas clases que venimos dando. También se mencionó en algún momento, ya se dijo, se habló de esto de las becas doctorales de la UTN, así que, y se dijo en su momento que era una línea que nos interesa a nosotros seguir desarrollando, que venimos desarrollando desde hace algunos años, el de incorporar doctorandos a partir de esas becas, y que es una linda línea mientras existan como para seguir aprovechándolas, así que el que quiera tener en cuenta esa recomendación, bueno, puede buscar cómo se accede a eso, e incluso también saben, pueden tener contacto con los doctorandos que vienen realizando sus charlas en torno al curso, como para que les puedan contar las experiencias y demás en ese sentido. No mucho más, comentarles, como ella ya seguramente ahora va a profundizar, que el tema de tesis es un tema, una impresión personal muy interesante, y que está bastante en boga, el que viene desarrollando Nidia, porque en varios países, en Argentina en particular, empezamos a tener desde hace algunos años RAP, o sea, material fresado proveniente de mezclas asfálticas modificadas. Entonces hay una necesidad de poder, específicamente en ese tema, encararlo de un nuevo modo, y entiendo que ese es el tema principal de lo que viene estudiando Nidia. Nos aclarará si no es del todo así lo que les acabo de comentar. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, y adelante Nidia, lo mejor. Bien, muchísimas gracias Julián por la presentación y a Nacho por toda la ayuda. Me avisan por favor si se ve la presentación. ¿Se ve? Ahí sí, está arrancando ahí. Sí. Perfecto, a ver si se ve la modo presentación. ¿Ahí se ve? Ahí se ve perfecto. Tenés un cuadrito quizá que no está contemplado en Zoom y te Ok, parece como negro. Ahí está, ahí sí. ahí está, mejor. Gracias, Nacho. Sí. Bueno, buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el reciclado en caliente de mezclas asfálticas modificadas para uso vial. Bien, más o menos la clase está armada de esta manera. ¿Qué es el RAP? ¿Cuándo reciclar? El análisis del estado del pavimento flexible, la economía circular, tipologías de reciclado en caliente, in situ, in place, o en planta, off-site, requisitos a cumplir para el RAP según la Comisión Permanente del Asfalto, que data de 2012, pero tuvo una revisión en el 2015. Ventajas y desventajas del RAP, beneficios de la innovación de mezclas asfálticas modificadas, y particularmente en el estado en el que estoy actualmente con mi tesis doctoral. Bien, ¿qué es el RAP?
Según la sigla, es Reclaimed Asphalt Pavement, ¿sí? Es el material que se puede obtener del fresado de la carpeta asfáltica. A ver, díganme si se ve el videito. En este caso vemos la fresadora, ¿sí? La fresadora va de una manera arrancando el pavimento flexible y lo vuelca en los camiones, ¿sí? Posteriormente atrás, generalmente una pala, o incluso operarios, que van a ir juntando aquel material que aún queda en superficie, ¿sí? Esa es una manera de obtener este tipo de material. Otra forma también que se utiliza en la obra vial es, perdón, para atrás, es en este caso la demolición, ¿sí? Por medio de un elemento mecánico se arranca en pedazos mucho más grandes. Fíjense en que en el caso de la fresadora es casi un material disgregado. En este caso son bochones de carpeta asfáltica que van a tener obviamente un tratamiento posterior para poder hacer uso del mismo. Y en este caso es para un trabajo puntual, ¿sí? Esto es acá en Capital Federal, para poder hacer los separadores de las bicisendas. Es un adaptador a una mini pala, que lo que hace es literalmente fresar a la profundidad que se necesite para la intervención en este caso, y el material queda en superficie. Como pudieron ver al inicio, digamos, los operarios de atrás van recabando todo el material que queda en superficie, ¿sí? Estas son por lo menos las tres formas de acceder al RAP. En el caso del fraccionamiento, de ser necesario, como veíamos, que son bloques de mezclas asfálticas, y es necesario hacer un fraccionamiento, o inclusive si el disgregado que obtengo de la fresadora no cumple con la mezcla que yo necesito, se puede hacer un fraccionamiento. En este caso funcionan los mismos sistemas y se tienen que tener las mismas precauciones que ya se habló en la clase de agregados por el ingeniero Demian Palumbo. O sea, las mismas especificaciones tienen que cumplir en este caso para los acopios, y en el caso más que nada del armado de las pilas, para evitar la segregación. En el caso del acopio, puntualmente el RAP, si bien nosotros hablábamos de que los agregados pétreos pueden estar a la intemperie, en el caso de RAP se evitaría por medio de un tinglado, ¿sí? Debido a que cuando ingresa el agua queda, o puede, ¿sí?, quedar entre lo que es el agregado y el asfalto que tiene este RAP. En este caso, como es un material muy habido en agua, para evitar eso, lo ideal sería no embolsarlo, tenerlos en lugares techados, pero que a su vez tenga corriente de aire, para evitar que el agua, digamos, en suspensión por humedad y demás, también no quede acumulado en el RAP. ¿Cuándo reciclar? El ingeniero Mariano Neme, en el caso de la performance de los pavimentos, ya les ha mencionado varios de estos detalles que vamos a mencionar ahora en el caso de el análisis del estado del pavimento flexible, ¿sí? Por ejemplo, como podemos ver en la primera imagen, el problema del abollamiento. En la segunda, algunas fisuras térmicas, fisuras por fatiga, los bacheos que puede tener por medio de distintos mantenimientos el pavimento. En el caso del control de la macrotextura o microtextura también mediante el péndulo. Y otros problemas que se pueden ocasionar son deformaciones longitudinales en la carretera. Todos estos análisis se tienen que hacer para saber en el estado en el que está este pavimento. Entonces, como lo vieron también en la primera clase, allá, cuando se inició el curso, con el ingeniero Ignacio Zapata, cuando se diseña, ¿sí?, un pavimento, flexible en este caso, nosotros iniciamos la obra con una muy buena calidad, y se diseña para que falle, ¿sí?, porque justamente un pavimento flexible se diseña justamente en el periodo en el que queremos que falle, ¿sí?, ya sea por fatiga, fisuras,
o incluso deformaciones. Entonces, cuando iniciamos la obra, nosotros estamos acá, muy buena calidad en la condición, digamos, del pavimento. A medida que va avanzando en el tiempo, ¿sí?, este pavimento va perdiendo su capacidad y empiezan a haber los primeros problemas o las primeras fallas que pueden tener. En ese momento se inician los mantenimientos, ¿sí? Cuando ya las fallas llegan a un momento que necesitan hacer un proyecto, pero en el sentido de que sea necesario un refuerzo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos al generar este tipo de mantenimiento puntual es prolongar la vida del servicio para la que fue diseñada en una primera instancia, ¿sí? Eso es lo que vemos en esta gráfica en función a la condición del pavimento y el tiempo de años en servicio. Cuando agotamos ya esa instancia, ¿sí?, ya el pavimento inició, cumplió un periodo, se hizo un mantenimiento, ¿sí?, un refuerzo, se prolongó la vida, pero en realidad las inversiones que tengo que hacer, o sea, el costo-beneficio es demasiado alto, ya necesito directamente hacer otro tipo de intervenciones. Y ahí es donde aparece el reciclado. Obviamente, pasado estas instancias, lo que queda al final es directamente la reconstrucción de un proyecto nuevo que cumpla con las condiciones de servicio. ¿Cómo se hace este análisis? A nivel red, tenemos una gestión de esa red, ¿sí? Tenemos la sectorización de tramos homogéneos, es decir, tramos que tengan similares comportamientos, el desarrollo de presupuesto anual, tanto desde el punto de vista del mantenimiento como de la obra nueva. A nivel tramo, ¿sí?, mucho más específico, el estudio sobre el tramo, ese va a ser el objetivo. Entonces tenemos el diseño del proyecto de mejora, gestión de la calidad del tramo, y cuando nos referimos a la gestión de la calidad del tramo es completa, es decir, desde el diseño de la mezcla, la fabricación de la mezcla en planta, la extensión y la compactación, o sea, en el total de toda la fabricación y puesta en obra. Tanto existente como obra a recepcionar, y toda obra a recepcionar necesita cumplir con los parámetros específicos, ya sea en el pliego de especificaciones generales como particulares de cada obra. Y el control de tramos experimentales. En el caso de generar tramos experimentales, se tiene que hacer todo un control de seguimiento, como lo vieron y lo ha explicado muy bien el ingeniero Mariano Neme en su momento. Existen programas que funcionan como herramientas de evaluación, tales como el High Development Management, los cuales tienen como objetivo la evaluación de alternativas de inversión en carretera, ¿sí? Este es un programa. Está el HDM3, ahora ya actualmente está el HDM4, pero existen otros sistemas en los cuales, mediante la carga, ¿sí?, ¿qué cargamos en estos programas? Las dimensiones del proyecto, la historia, la construcción y el mantenimiento. Condiciones estructurales actuales que tenga este tramo que estamos analizando, la subrasante o las subrasantes, depende el tramo de análisis, y estos tramos homogéneos de los que hablábamos pueden variar, pueden ser varias, el tránsito actual que tenga esta vía, y los materiales que lo conforman. Particularmente vamos a hacer énfasis al inventario vial, dado que para nuestro caso, hablando del reciclado, es fundamental armar tramos homogéneos y conocer qué tipo y qué clasificación de tipologías, tanto de mezcla como de materiales, tiene dicho tramo. En el caso de las 4R, cuando hablamos de las 4R, nos vamos a referir a la restauración, refuerzo, reciclado y reconstrucción. La restauración es en el caso de que la finalidad es mejorar las características superficiales de la capa de rodamiento, mediante algún tratamiento bituminoso superficial.
O sea, de esta manera lo que yo genero es prolongar, ¿sí?, la calidad de servicio. Si recuerdan, habían como dos formas de encarar el tema de la condición de un pavimento, que es desde el lado del servicio, o sea, del usuario, o desde el lado estructural. En este caso no llegamos a la parte estructural, sino lo que estamos mejorando es justamente la serviciabilidad. En el caso del refuerzo, si las condiciones de diseño fueron modificadas o existen fallas debido al abollamiento, pero estas fallas no son estructurales, todavía se puede salvar solamente con un fresado, entonces en este caso se le adiciona, ¿sí?, una capa de refuerzo. Lo que va a hacer esta capa, si bien va a trabajar en el paquete estructural de la vía, también mejora las características de serviciabilidad, siempre y cuando no existan limitantes físicas, ya sea, por ejemplo, el tema de gálibos debajo de los puentes, o alguna otra limitante física que no me dé lugar, por ejemplo, en este caso, a generar una capa adicional. Y el reciclado es la o las capas que conforman el paquete estructural del pavimento cumplieron su vida en servicio, pero las capas no ligadas, ¿sí?, no presentan deformaciones o fallas. Siempre que tengamos esta condición, podemos hablar de un reciclado. En cambio, si las fallas ya llegan a las partes inferiores, ¿sí?, tengo capas no ligadas, deformadas, etcétera, en ese caso ya hablamos de la reconstrucción total de la vía. Entonces, directamente se recambia el paquete estructural y lo que tengo es una obra nueva, ¿sí? La economía circular. En este caso es importante hablar de proyectos sustentables y sostenibles, que no son lo mismo, dado que un proyecto sostenible es aquel que puede, digámoslo de manera más sencilla, autoabastecerse, ¿sí? No necesita de un externo. Mientras que en el caso de proyectos sustentables, hablamos de la intervención humana, hablamos de gestión, tanto de políticas como sociales, para poder desarrollarse. En el caso de la economía circular, como vemos acá, a mi izquierda, no sé si lo pueden ver, en este caso, la economía circular tenemos el diseño de la obra, ¿sí?, la producción, la distribución, el consumo y aplicación, la recolección y el reciclaje. Entonces, nuevamente entra en el ciclo el reciclaje como materias primas. Esa es la idea de una economía circular. Y que cada una de las etapas se correlacione con la siguiente y vuelva al mismo sistema. A mi derecha podemos ver la matriz inversa. En este caso es de jerarquización de la gestión de residuos. Tenemos la prevención, minimización, reutilización, reciclaje, recuperación de energía y vertederos. Si esto lo analizamos, en nuestro caso, en una obra vial de pavimentación flexible, tenemos el diseño de pavimentos con amplia duración para poder generar la prevención. El monitoreo del mantenimiento, lo que hablábamos de poder generar una historia de cada tramo homogéneo, ¿sí?, para poder minimizar lo que son los residuos. Mezclas con incorporación del RAP, reutilización de este material que sale del mismo sistema, ¿sí? Capas bases con RAP o capas superficiales en análisis. Esto es en el caso del reciclaje, ¿sí? O sea, es muy común escuchar de estabilizados, ¿sí?, estabilizados de base, o sea, mezclar suelo con RAP para poder mejorar ciertas propiedades. El tema puntual de ese tipo de tratamientos es analizar, ¿sí?, en qué condiciones está ese RAP. De lo contrario, lo que podemos estar haciendo es, de cierta manera, enterrar el oro, debido a que si este RAP, ¿sí?, aún tiene propiedades que pueden mejorar digamos, la capacidad de una mezcla de una capa de rodamiento de base, y la estoy utilizando para estabilizar un suelo,
podría estar perdiendo un material que tiene justamente dos materias primas no renovables, como es en el caso del asfalto y del agregado pétreo. La recuperación de energía, en esta parte, en el caso, por ejemplo, de los pavimentos, podríamos llegar a incorporar justamente el análisis que hacía en la otra clase el ingeniero Irribarren, de poder reutilizar de alguna manera mediante un ciclo, como que el propio pavimento nos devuelva, ¿sí?, parte de energía, pero esta parte justamente de los pavimentos está en análisis. No hay nada hasta el momento que realmente se pueda comentar. Y por último, minimizar, pero que sea la última opción, la disposición del RAP en descargas o vertederos, ¿sí? Entonces, de esta manera, con la economía circular, lo que nosotros llevamos es que la propia obra sea la cantera y el vertedero. O sea, no generar nuevos vertederos que a la larga también se pueden llegar a formar en basureros. El ciclo de vida, ¿sí?, está justamente relacionado con la economía circular. Según la norma ISO 14040, la definición del ciclo de vida es la recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida. Si analizamos particularmente, que ya lo vimos en la matriz inversa, pero analizando el ciclo de vida del pavimento, tenemos la obtención del agregado pétreo y la obtención del ligante asfáltico. Si lo llevamos al tema medioambiental, justamente, como vieron en la clase de Demian Palumbo, la obtención, ¿sí?, cuando yo obtengo este agregado pétreo, genero impacto ambiental. Entonces, a la vez, cuando lo obtengo, lo genero, y estoy usando un recurso no renovable, ¿sí? Tenemos esos dos puntos. En el caso de la obtención del ligante asfáltico, lo mismo, estoy haciendo uso de un recurso no renovable, por lo cual es importante y primordial tener noción y conciencia de poder reutilizar este material. En el caso de la fabricación de las mezclas asfálticas, luego la colocación y compactación de la mezcla en caliente, ¿sí?, en obra, y por último la conservación y el reciclado de la mezcla asfáltica. Entonces, de esta manera, con estas 5 etapas, tenemos el ciclo de vida de un pavimento flexible. Tipologías de reciclado en caliente. Una de las tipologías es in situ o in place. Tenemos estructuras monocapa y bicapa, ¿sí? En el caso de las monocapa, la podemos a la vez subdividir en termoperfilado, ¿sí? Se realiza un escarificado en caliente y se adiciona el ligante. Y después tenemos el otro sistema, que es el termorreciclado o remixing, adición de ligante o rejuvenecedor, eso es opcional. Se adiciona áridos o inclusive una nueva mezcla para corrección de granulometría. En el caso de las estructuras de bicapa o tratamientos, se utilizan los tratamientos anteriores, ¿sí?, pero además se le adiciona una capa nueva. Entonces, en este caso también los podemos subdividir en termorregeneración, repaving, se utilizan termoperfilado en la capa vieja y esa nueva capa. Mientras que en el caso del reciclado con refuerzo, se implementa el termorreciclado en la capa antigua y una capa nueva, ¿sí? Para mejor explicación de lo que estuvimos hablando, voy a dejar de compartir y les voy a compartir un videito que es cortito. Díganme si se ve y si se escucha. ¿Se ve y se escucha? ¿Alguien? Sí, sí, se escucha y se ve bien, Nidia. Perfecto, gracias. Buenas tardes, soy Alejandro Peowich, gerente de servicios de Covema SACIF.
Estamos acá en la colectora Mano a Capital, altura Hospital Posadas. Estamos haciendo la primera prueba en Latinoamérica de reciclado en caliente in situ de esta carpeta asfáltica. La idea va a ser reciclar la capa superficial hasta una profundidad de 3,5 centímetros en una mano de 3 metros. La prueba que va a consistir en hacer las 2 manos de la colectora en una longitud de aproximadamente 600 metros. El proceso de trabajo consiste en pasar con 2 de estos precalentadores que van a ir levantando la temperatura del asfalto en el lugar hasta la profundidad de trabajo deseada, de manera de aflojar el asfalto. Por detrás entonces va a venir el remixer propiamente dicho, que lo que va a hacer es escarificar todo ese material a esa profundidad que ya está suelto, ingresarlo a un mezclador de paletas, remezclarlo con la adición de bitumen o de algún rejuvenecedor, volver a soltarlo por atrás y plancharlo de vuelta. En cuanto a la aplicación, en una de las manos se hizo agregando nada más que bitumen a forma de rejuvenecedor del asfalto existente, y en la otra mano se agregó mezcla virgen para corregir la granulometría de los agregados existentes en el pavimento. Una vez que pasó el remixer y el material quedó planchado nuevamente, se pasa por detrás con un compactador HD90. Bien. Bien, como pudieron ver, ya hay un tramo experimental realizado. Bueno, esto fue una marca, sí, en particular, que hizo el reciclado, pero es interesante ver que en nuestro país ya está implementado. Bien, volviendo a la presentación. Acá. Bien. En este caso pudimos ver que se estaba realizando un termoperfilado, ¿sí? En el caso de que solamente al escarificado, cuando se precalienta, se le agregó ligante asfáltico, y también se hizo un termorreciclado, dado que se le agregó una mezcla a la propia, digamos, se le agregó, en este caso era árido, para mejorar la granulometría. En el caso de las estructuras bicapa, como habíamos visto, en el caso de la termorregeneración, lo que hace es, se genera el precalentamiento con este tipo de pantallas como vieron en el video. Después pasa el fresado, ¿sí? que va a mezclar parte de este material que se obtiene con un ligante, y arriba de este proceso, o sea, este proceso sería el que nosotros vimos primero, que es solamente superficial y se le agrega ligante. Y sigue una capa nueva arriba. Ese es el proceso de termorregeneración. Y en el caso del termorreciclado, el equipo es distinto. En este caso se le genera un precalentamiento, ¿sí? Para ablandar y poder escarificar todo lo que vendría a ser la capa antigua. Esa capa que se está fresando se mezcla en conjunto con una nueva mezcla, ¿sí? Y encima de esa capa reciclada que se le adicionó una mezcla nueva para mejorar la granulometría, se ejecuta, ¿sí? La mezcla final. O sea, es como si fuera todo uno. No quedan 2 capas, queda una sola capa con esta nueva granulometría. Este sería el bicapa, pero con el termorreciclado. Otra de las opciones que también se puede hacer, que no sea in situ, es en planta u off-site. En este caso se pueden utilizar las plantas discontinuas, que se pueden trabajar en tasas mucho más altas, y se utilizan 2 tambores, y un tambor es específico para el RAP. Y en el caso de las continuas, es mezcla con tambor diferenciado, retrasado concéntrico, o inclusive también lo que se le adiciona es una especie de anillo en el tambor, lejos de la llama, para evitar precalentar o sobrecalentar el RAP, que lo que haríamos es incluso envejecerlo mucho más. Los requisitos a cumplir para el RAP, según la Comisión Permanente del Asfalto, data de 2012, pero tiene una edición de revisión de 2015.
es la disminución de la heterogeneidad. El material que nosotros obtenemos de la carretera es muy heterogéneo. Hablábamos de sectorizar y generar tramos homogéneos, eso es fundamental, dado que tener la historia de ese tramo, si ha tenido baches, si ha tenido otro tipo de tratamientos superficiales o demás, nos va a dar una noción de qué tipo de material tenemos para trabajar. La caracterización de este RAP por parte, digamos, del agregado pétreo debe cumplir con todos los requisitos aptos para ser implementados en mezclas asfálticas, tales como dureza, forma, cantidad de polvo, etc. Desde el punto de vista del ligante asfáltico, en el caso del RAP se restringe al 40% su incorporación en peso para uso en nuevas mezclas debido al grado de rigidez que aporta. O sea, cuando nosotros sabemos que en tasas menores, ¿sí?, a un 15%, el agregado que yo estoy generando en la mezcla de RAP, el asfalto que yo tengo en suspensión, ¿sí?, el asfalto libre que va a aportar este material, es muy bajo respecto al asfalto que yo le estoy agregando a esa mezcla, ¿sí?, en tasas de 15%, menores o hasta un 15%, no me afecta, digamos, la composición del asfalto resultante. Pero en tasas mayores a un 15%, es donde se debe generar un análisis, ¿sí?, del asfalto que yo tengo como resultado, o sea, entre el asfalto envejecido que yo obtengo del RAP y el asfalto virgen. Entonces, en ese caso se tienen que hacer todos los estudios necesarios para que cuando yo confeccione esta mezcla, cumpla con los parámetros de una mezcla nueva. Yo lo que tengo que digamos, cumplir es con una mezcla nueva asfáltica. Todos los desempeños de performance y demás tienen que cumplir con ellos. No hay una especificación particular. Lo que yo estoy haciendo es adicionar, ¿sí?, un material, un desecho de la propia obra a la nueva mezcla. Pero esto no tiene que bajar la calidad de la mezcla que yo voy a colocar. Entonces, en este caso, cuando yo supero este 15%, se exige que se haga un análisis del asfalto resultante. Las mezclas resultantes deben cumplir con todos los parámetros establecidos para cada tipología, como una mezcla sin la adición del RAP, ¿sí? Ventajas: reducción de la explotación de cantera, ya que la propia obra funciona como cantera. Reducción de la obtención del asfalto, tengo lo mismo, parte de ese asfalto que yo obtengo, ¿sí?, de la carpeta que ya cumplió su vida en servicio, vuelve a formar parte de este asfalto resultante, ¿sí?, de aporte. Disminución de las emisiones de dióxido de carbono, debido a que ya no tengo el transporte extra que me implica el traslado de la carpeta que yo extraigo del pavimento y trasladarla al lugar de descarga o vertedero. Entonces, todo ese movimiento de camiones ya no lo tengo, lo estoy reutilizando en la propia producción. Contribuir con la construcción sustentable, que era lo que hablábamos, generar proyectos de obras sostenibles, ¿sí? Este residuo que tengo de la obra pasa a ser un recurso, entonces en realidad dentro de las economías de la producción también se me genera una reducción. Es mucho más amigable con el medio ambiente justamente por disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Las desventajas: es un material que tiene mucha heterogeneidad, entonces se tiene que realizar todo un trabajo de homogeneización. Para ello es necesaria una gestión en la calidad cuando se trabaje con RAP. Material hidrofílico, quiere decir que es muy ávido en agua. Esto que hablábamos de que para poder tenerlo almacenado, lo ideal es tenerlos cubiertos, obviamente con la pendiente necesaria para que, si en caso ha habido agua, pueda escurrir libremente. Digamos, todos los cuidados que se tiene que tener para el acopio de cualquier tipo de agregado son aptos para el RAP. Pero en particular lo ideal sería no tenerlos cubiertos con lonas o demás que me genere por transpiración humedad y entonces aumentar
la humedad de este material, que después me va a generar problemas en la fabricación de la mezcla, debido a que voy a tener que secar previamente el material para que esté en condiciones. Generar antecedentes de obras es fundamental. Se viene trabajando, ¿sí? En ciertas obras con documentación, pero es importante generar el tema de antecedentes de las obras. Si esto se puede llegar a concientizar no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel más regional, desde los municipios, o sea, ir sectorizándolo, cosa de tener un mapeo y conocer con qué tipo de material estamos trabajando. Los beneficios de la innovación de mezclas asfálticas modificadas. Voy a hablar más que nada de las tipologías, no tanto del asfalto modificado, ya que con Adrián Segura en el curso han visto mucho mejor y en profundidad. Incluso también con el ingeniero Zárate también han visto las modificaciones con nanomateriales, así que voy a centrar más que nada en las tipologías, ¿sí? Lo que les voy a mostrar, sí, es un video de, en este caso, dígame si se ve. Este es un asfalto convencional. Con la rectora, sino que por la obra ¿Se ve? no la ha puesto la. Perdón. Se ve joya. Se ve bien. Perfecto. Bien, no sé si alguien preguntó algo. ¿Alguien hizo alguna pregunta, algo? Perdón. Bien. En el primer video, espero que se haya podido ver, la idea era mostrar, ¿sí? Un asfalto convencional que una vez que rompemos, ¿sí? Esa resistencia que genera, se deforma completamente. Y en el segundo video vamos a ver el mismo procedimiento, pero con un asfalto modificado con polímero, con estireno, butadieno, estireno, ¿sí? En este caso es el mismo procedimiento que antes, pero este es un asfalto modificado. Van a ver, cuando el operario genera esa resistencia se va a deformar, pero fíjense en lo que ocurre, vuelve, ¿sí?, a incorporar su forma original. Eso es las propiedades que los modificadores generan en los asfaltos. Gracias a estas tecnologías se pudo obtener mezclas tales como las Stone Mastic Asphalt, alto módulo, mezclas densas modificadas, mezclas drenantes, mezclas delgadas o ultradelgadas. En nuestro caso tenemos las MAC-F y las MAC-M, mezclas altamente modificadas. Entonces supieron dar respuestas ante las nuevas cargas de tránsito y las diferentes condiciones climáticas. Vamos a ver muy brevemente de qué estamos hablando cuando hablamos de una Stock Mastic Asphalt. Son mezclas con esqueleto granular fuerte, ¿sí?, con contacto entre sí, pero no hay capilaridad, ¿sí?, no deja pasar el agua a través. Pero si vemos, son mezclas que no tienen una superficie lisa exactamente, sino que vemos el agregado separado. El mortero asfáltico es abundante, ¿sí?, lo cual esto le aporta durabilidad. Asfaltos modificados con polímeros y fibras, en este caso, mezclas de granulometrías discontinuas y se utilizan en capas de rodamiento. En el caso de las mezclas de alto módulo, ¿sí?, son mezclas que presentan una rigidez superior que las mezclas convencionales, mientras que su comportamiento frente a la fatiga, aunque sea igual a las mezclas convencionales, ¿sí? Ligante asfáltico bituminoso de elevada consistencia, mezclas de granulometría continua, y se utilizan en capas de base nueva o refuerzos de pavimentos. En el caso de las mezclas drenantes, ¿sí?, vamos a ver un videito, que por ahí, dígame si se ve bien. Sí, en este caso tenemos la capa drenante en superficie, ¿sí?, y después tenemos todo el paquete estructural.
fíjense en que además de la capa de rodamiento, hay todo un sistema hidráulico, ¿sí?, que acompaña a la misma. Entonces ahí podemos ver el sistema drenante a los costados para la captación de agua, ¿sí?, que se puede obtener en superficie. Esto lo que elimina es justamente el fenómeno de aquaplaning, que no quede agua en la superficie. En este caso son mezclas con una granulometría, ¿sí?, continua, pero en realidad lo que es importante o destacar es la cantidad de vacíos que tienen estas mezclas. Estamos hablando de un superior a un 20%, porque lo que se hace es que justamente el agua pase a su través. Entonces, en este caso, el ligante bituminoso es capaz de evitar la exudación y el efecto contrario de no ligar o aglutinar las partículas. Imagínense si no, voy a tener disgregación, o sea, se me va a disgregar la mezcla. Entonces, los asfaltos modificados dieron respuesta a justamente generar este tipo de tecnología. Una mezcla asfáltica que deje pasar agua a su través. Obviamente que después tiene, por otro lado, el tema del mantenimiento. Si yo a estas mezclas drenantes no le hago un mantenimiento constante y esos poros se colmatan, voy a tener el resultado contrario de lo que fue diseñado. Pero bueno, es otra cuestión en particular. Se utilizan en lo general en capas de rodamiento, pero pueden utilizarse en algunos casos como base, ¿sí? Tenemos las mezclas delgadas o ultradelgadas, estamos hablando de espesores de hasta 3 centímetros, ¿sí? Son mezclas que se utilizan en capas de rodamiento para mejorar características superficiales, utilizan asfalto modificado y tienen una granulometría discontinua. En este caso nosotros, según la normativa de vialidad nacional, podemos encontrar las mezclas tipo F y las tipo M. En el caso de las mezclas de tipo M, tienen una granulometría más monogranular, ¿sí? Este análisis lo podemos realizar entre el tamiz número, el de 1/4 de pulgada, y el número 8, ¿sí? Entre esos dos tamices se pueden ver justamente esa distinción entre un tipo de mezcla y la otra. Mezclas altamente modificadas, las GIMA. En este caso son mezclas de alto desempeño, ¿sí? En nuestro país se desarrolló un tramo de prueba aproximadamente 200 kilómetros en la ruta 9, en el reacondicionamiento del corredor vial 5, calzada ascendente de la autopista Buenos Aires-Rosario, donde se priorizó la reducción de la formación de abollamiento, mejora la seguridad y el confort de los usuarios, propiciando el aumento de la macro y microtextura, disminuir la película de agua en nivel de sonoridad interno, ¿sí? El paquete estructural, en este caso de este tramo de prueba, fue una base inferior con una mezcla asfáltica con asfalto modificado AM3 de tamaño máximo nominal de 19 milímetros, base superior mezcla asfáltica en caliente elaborada con asfalto altamente modificado de tamaño nominal 19 milímetros, y mezcla asfáltica para superficie de rodamiento es una tipo MAC F10. Contrarresta fisura por fatiga, abollamiento y fisuras reflejas. En este caso, si nosotros pudiéramos analizar a lupa los asfaltos altamente modificados, no es el asfalto que está en inversión, o sea, generalmente en los asfaltos modificados nosotros vemos a lupa y tenemos el asfalto, ¿sí?, y en dispersión el polímero. En este caso, está tan modificado que en realidad la base, la matriz es polimérica, y el que está en inversión es el asfalto, ¿sí? Es completamente otra forma de funcionamiento. En el caso de mi tesis doctoral en curso, el título de la tesis es El estudio del comportamiento de los RAP derivado de mezclas con asfaltos modificados de la producción de mezclas en caliente para carretera. Mi director de tesis es el doctor ingeniero Hugo Daniel Bianquetto, y mi codirector de tesis es el doctor ingeniero Héctor Luis del Bono. ¿Qué nos motivó a hacer este tipo de investigación?
Alrededor de la década del 90 se empiezan a utilizar en nuestro país las denominadas mezclas asfálticas modificadas con los microaglomerados, ¿sí? Es por ello que hoy en día están en periodo de culminar su vida en servicio, proporcionando de esta manera un material novedoso, que si bien ha perdido propiedades, seguramente todavía tendrá destacables en comparación de las mezclas asfálticas confeccionadas con asfaltos convencionales. Eso fue fundamental para poder abrir esta línea de investigación, debido a que entendemos se debería hacer una distinción entre un RAP derivado de mezclas convencional a un RAP derivado de mezclas asfálticas modificadas, entendiendo a función de las tipologías que estuvimos mencionando anteriormente, de los beneficios que otorgan este tipo de asfaltos modificados, y estas mezclas modificadas son de alta performance. Entonces, si bien han perdido cierta capacidad, todavía pueden llegar a brindar características importantes. El objetivo de la tesis es fundamentalmente analizar la utilización de los REMAP. Utilizamos la M por modificado, ¿sí? Para distinguir un RAP de un RAP modificado, el REMAP, en la fabricación de nuevas mezclas en caliente, evaluando su comportamiento. Otros objetivos también a abordar son establecer diferencias entre mezclas de similar tipología, convencionales, y aquellas que incorporen el REMAP, determinar el porcentaje máximo de REMAP que se puede incorporar a una mezcla sin la adición de rejuvenecedor, cumpliendo con su mejor desempeño, factibilidad técnico-económica y los beneficios ambientales que aporta el REMAP. Los avances de la tesis: en el laboratorio del LEMAC contamos con 3 tipologías de REMAP de distintos orígenes. Ellos son, en el caso del REMAP 1, fue obtenido de un tramo de la autopista Ezeiza Cañuelas, hecho en Buenos Aires, Argentina. La tipología es una SMA 19, ¿sí? De tamaño máximo, y los años que estuvo en servicio es aproximadamente entre 10 a 12 años. En el caso del REMAP 2, se obtuvo de la ruta provincial 91, que une Cañada de Gómez y Totora. Esto es en Santa Fe. Es una mezcla densa, ¿sí? Con AM3, y tuvo un periodo en servicio de tan solo 1 año y medio. El REMAP 3 fue obtenido de la avenida 7, entre calles 54 y 57, acá, perdón. Esto es en La Plata, Buenos Aires. Y esto es una mezcla densa también, con AM3, que tiene aproximadamente 20 años en servicio. Lo que iniciamos fue con la caracterización del REMAP 1, de aquel que proviene de la autopista Ezeiza Cañuelas. Se generó la granulometría del material sin lavar, y también después se realizó la granulometría del material lavado, ¿sí? Luego, mediante solventes, se realizó la recuperación del ligante asfáltico modificado envejecido, mediante la norma NLT 353, utilizando la técnica del rotovapor. Se procedieron los pasos para recuperar el ligante asfáltico, y se utiliza en este caso como solvente el diclorometano, ¿sí? Acá pueden ver la imagen del rotovapor con el que cuenta el LEMAC, el Centro de Investigaciones Viales, de la UTN Facultad Regional La Plata. Porcentaje de asfalto modificado envejecido se constató por la técnica antes mencionada, o sea, de la recuperación del lavado por rotovapor. Podemos obtener cuál es ese porcentaje, y se lo constató también con el método de calcinación. Caracterización del ligante recuperado, esto está en curso. Si bien se le realizaron ya ensayos, se le realizó penetración, punto de ablandamiento, viscosidad rotacional Brookfield, y debido a que el ligante asfáltico envejecido es modificado, también se le realizó el ensayo de recuperación elástica por torsión. A continuación exponemos los resultados preliminares. Bien, como se puede observar, la penetración dio un parámetro bajo, pero todavía presenta capacidades. El punto de ablandamiento, si bien es
alto, pero está dentro de los parámetros aceptables, pero puntualmente vamos a detenernos en este valor. Recuperación elástica por torsión. Nos dio un 12%. Esto quiere decir que si bien, ¿sí?, un asfalto convencional, este parámetro está alrededor del 5%, o sea, ya es el doble de un asfalto convencional. Quiere decir que aunque está envejecido y ha perdido propiedades, aún presenta, ¿sí?, propiedades considerables. Entonces esto nos motiva a seguir con la investigación, ¿sí? Y luego después hicimos las viscosidades a 100 y a 135 grados. En la granulometría lo que podemos observar, ¿sí?, pusimos también los usos de lo que es una mezcla, una SMA, y como podemos ver, ¿sí?, la línea azul es la granulometría del agregado, del RAP. ¿Cómo afecta, ¿sí?, el fresado en este nuevo material? Podemos ver que es un agregado bastante fino lo que se obtiene en comparación al uso, ¿sí?, estas son las curvas de limitantes para una SMA. Se supone que en su origen esta mezcla estaba dentro de estos parámetros, y podemos observar, por ejemplo, en el tamiz número 4, que divide los agregados en gruesos y finos, como la cantidad de finos que aporta este material. Esto fue interesante dentro del análisis, ¿sí? Caracterización de los materiales vírgenes. En el caso del agregado pétreo, se le realizó todos los ensayos desde el punto de peso específico, absorción, granulometría, cubicidad, índice de elongación u aguja, índice de lajas, desgaste de Los Ángeles, equivalente a arena. O sea, se le realizó tanto al agregado grueso como al agregado fino los ensayos característicos, que obviamente cumplen. En el caso del ligante asfáltico se va a utilizar un CA30, se le realizaron los ensayos de consistencia para obtener la temperatura de mezclado y de compactación. La idea es incorporar a una mezcla, ¿sí?, densa con asfalto virgen, un CA30, el RAP modificado, y poder analizar cuál es el aporte que este genera. Continuación de la tesis, debido a la pandemia, que todos estamos al tanto de ello, la investigación experimental se vio interrumpida, retomando este mes en curso nuevamente octubre de 2021. Se estima continuar con la caracterización del ligante asfáltico modificado, recuperado, en este caso el REMAP 1, por reología, ensayo SARA, FTIR, EDAX, etc. O sea, profundizar mucho más el análisis de lo que ya tenemos parámetros. Luego continuar con dichos análisis frente a los otros dos materiales con los cuales se cuenta en el EMAC, que son el REMAP 2 y 3, o sea, el que proviene de Santa Fe y el que proviene de la Ciudad de La Plata. Finalizada la caracterización con los materiales mediante el método Marshall, se prevé diseñar la mezcla. Utilizamos el método Marshall, ya que es el más utilizado tanto para diseño y control de las mezclas. Entonces por eso hacemos énfasis en este método. Pero además vamos a hacerle análisis de performance, es decir, wheel tracking en el caso de abollamiento, y también análisis de fatiga a esta mezcla que vamos a diseñar. La idea es incorporar entre un 25 y un 50% de remap en peso de mezcla, y sobre todo este último debido a la pérdida de resinas, ¿sí?, y aceites volátiles transformados en asfaltenos, partículas más pesadas a nivel molecular que rigidizan al ligante asfáltico, ¿sí? Entonces, es debido a esta condición que tienen justamente los asfaltos envejecidos, es que es fundamental el análisis de fatiga de este tipo de mezcla. Bien, les dejo acá todo el bagaje de bibliografía. Si en algún caso quieren profundizar en alguna temática, dado que cada una es una especialización en sí, tanto desde el análisis de performance del pavimento, las economías circulares, el fresado, la mezcla de RAP, cómo se confecciona directamente en las plantas, tipologías de plantas. O sea, cada etapa es una especialización. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Quedo abierta a preguntas.
Bueno, muchísimas gracias, Nidia. Muy clara y muy buena la presentación. Felicitaciones por la presentación. Creo que sí, ahí había algunas preguntas en el chat. A ver. David Román nos dice, participé de la prueba el año pasado. Bueno, no sé si se refiere a algún video, creo que pasaste, o alguna imagen. Bruno Ramírez dice, para esa prueba de reciclado en caliente, in situ, ¿se adicionó algún aditivo rejuvenecedor? Creo que también hablaba de un El video, video, y creo que también, sí. sí. Y también Hace creo que hay una mención, pregunta. bien, yo no participé, sí, de este, lo puse más que nada a modo de ejemplo, ¿sí? Según lo que menciona en el video, lo que habla es que en uno de los tramos se agregó una mezcla, ¿sí? Con una granulometría nueva para mejorar la existente, pero bueno, no tengo el dato exacto de si usaron rejuvenecedor y cuál en particular. Ah, perfecto. Creo que había una pregunta también asociada de que decía si al adicionar el rejuvenecedor, ¿en qué porcentaje se recuperan las propiedades del asfalto? Me parece. Bien, en particular, ¿sí? Con usos de rejuvenecedores hay muchos. Hay rejuvenecedores que son directamente de fábrica, que no se sabe el componente que tiene. Hay estudios reológicos que se hicieron sobre utilizar como rejuvenecedor, por ejemplo, aceite, ¿sí? Aceite de cocina, o inclusive se utilizaron también lo que son los aceites de motor reciclado, y si le interesa en particular, tengo un estudio reológico que se hizo en España, ¿sí? de distintos rejuvenecedores, y por ejemplo, en el caso de esos rejuvenecedores que ellos analizaron, por ejemplo, el de motor reciclado les dio muy buenos resultados. O sea, pudieron obtener de un asfalto convencional envejecido un asfalto casi virgen. Perfecto. Ahí David Román pregunta, ¿se agregó un porcentaje de rejuvenecedor y un porcentaje agregado virgen 6.2 en caliente? Bueno, no sé si creo que es más un comentario que una pregunta. Sí, Eh, sumó al comentario que habían hecho si utilizaron Perfecto. rejuvenecedor o no en el tramo de prueba. Bien, gracias. Bueno, ahí Luis te dice muy bien, Nidia. Bruno Ramírez pregunta, ¿no se han analizado las propiedades reológicas del asfalto? Creo que eso también lo aclaraste. Todavía no. Las propiedades reológicas del asfalto modificado, el que nosotros recuperamos del RAP, todavía no se pudo hacer este ensayo. Sí está, digamos, en proyecto, ahora que retomamos, digamos, los trabajos de laboratorio, sí realizarlo, obviamente, para poder tener un control más específico, inclusive. Perfecto. Bueno, ahí también algunos que otros saludos. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra consulta o duda acerca de la clase. Si no, te volvemos a felicitar, Nidia. Muy buena presentación, muy clara, con todas las versatilidades que tiene el reciclado del pavimento asfáltico. Gracias. A vos por la presentación. Bueno, me parece que ya no hay otras dudas, así que bueno, damos por finalizado la clase de hoy, el curso. Recordamos que, bueno, la semana que viene ya es la última clase. Mañana hoy a la tarde les envío el cuestionario de esta clase, así ya les queda, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su presencia, de vuelta agradecerte, Nidia, y bueno, que tengan un buen día y nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.